Mio mi tende ri men de la buka. Buka pak ramai. Munggo. En mayo de 2003, 30 niños y mujeres ecuatorianos murieron en las profundidades de la selva. Todo fluía como si nada. Si los masacrados hubieran sido blancos, la sociedad se habría conmocionado, pero fueron indígenas no contactados. Muy pocos se enteraron y a casi nadie le importó. Esta es la historia de los pueblos ocultos. Empieza aquí, en el río Cononaco, en las profundidades de la Amazonía ecuatoriana. Muchos vemos a este lugar como uno de los pocos territorios de selva virgen que quedan en Ecuador. Pero esta selva dejó de ser virgen hace cientos de años. Muchos pasaron por aquí antes que nosotros, llevando un estilo de vida a veces pacífico, a veces cubierto de sangre, y siempre dependiente de la selva. La mayoría de ellos abandonaron estas tierras o desaparecieron, pero algunos todavía viven aquí. La selva es la protagonista principal de una historia incompleta, porque hoy, como siempre, hemos ignorado sus secretos, al punto de conocer más el territorio lunar que a los últimos habitantes amazónicos. ¡El AUCA se queda o el AUCA se va! El 22 de octubre de 2006, Aucas, el ídolo quiteño, se jugaba la categoría. Era un partido de vida o muerte. ¡Tierras por el Aucas! ¡Ras! ¡Aucas! Los hinchas vivían con pasión la caída o la supervivencia de su equipo. A pesar del esfuerzo y las oraciones, el ídolo cayó. El Aucas vive en mi corazón y punto, soy auquista a muerte. Esa tarde, miles de hinchas escribían con lágrimas una página en la historia de su equipo, sin saber que la verdadera historia de los Aucas se ha escrito siempre con sangre. ¿Quiénes fueron los verdaderos Aucas? De repente esta cobija en el día como alfombra y en la noche como cobija. Esta es Coca, llamada también Francisco de Orellana, en el oriente ecuatoriano. Esta ciudad, ubicada junto al río Napo, se ha convertido en una potencia comercial y turística a partir del boom petrolero en los 70s. Pero hace apenas 50 años, se trataba solo de un caserío en plena selva. Colonos, hacendados y misioneros llegaron aquí sin saber que se estaban instalando en la frontera del territorio de los Aucas. No sabemos con exactitud en qué momento la palabra Auca fue utilizada para nombrar a un grupo de indígenas especialmente agresivo que vivía sin ningún contacto con la sociedad.
Relatos antiguos de quichuas y colonos prueban que Auca era un término ampliamente conocido hace más de 100 años. Subieron por el Chiripuno y llegaron a un lugar donde habían muchas casas, pero los salvajes mataron a los indios que habían quedado. Fue atacada por muchísimos. Los Aucas son muchos, tienen varios caseríos dentro del bosque. Están divididos en varias familias. El dialecto que usan es casi inarticulado, siendo por esto la conversación animada de ellos, como los ladridos de una jauría. Viven completamente desnudos. Forman hordas terribles en extremo, apartadas del trato de las demás tribus, aún de las infieles, entregados a la rapiña y al asalto. Auca es una palabra quichua que viene del tiempo de los incas. Llamaban así a todos los indígenas que se oponían a la autoridad real. El Auca no es una persona. Es un salvaje. Los Aucas sembraron el terror en la selva. Su idioma no se parecía a ningún otro conocido. Vivían en grupos relativamente pequeños, dispersos en un amplio territorio y en muchos casos con grandes rivalidades. Los guerreros morían tanto por las balas de los colonos como por las lanzas de sus parientes. Matar era un acto más de cacería, y un Auca, mucho más que ningún otro indígena jamás conocido, era un cazador. Cuando uno les conoce, ellos pasan horas y horas y horas hablando solo de la caza. Y cuando ellos hablan de la caza, de pronto se ponen a hablar de otra caza y tú te das cuenta que están hablando de una caza humana. Y no hacen ninguna diferencia entre una y otra. Si eran tan peligrosos, ¿por qué se insistió en ingresar a su territorio? La respuesta es sencilla. Los Aucas vivían sobre una mina de oro. Había llegado la era del petróleo y el Estado no halló mejor remedio que contactar a los salvajes. Alguien había logrado descifrar el idioma de los Aucas. El milagro vino directamente de Estados Unidos. Everybody likes to go someplace. With the turn of a key, we are on our way. From country to country, we go with the greatest of ease. In many remote regions of the earth, however, the going is not so easy. Here there are no roads, rails, nor airports. No telephones, no newspapers, no schools. 2,000 tribes hidden away in vast jungles, trackless deserts, and frozen wastelands speak languages which have never been put into writing. Day after day, year after year, these forgotten peoples struggle for their very survival in a never-ending battle against a hostile environment. Illiterate and superstitious, they are aliens in their own countries, unaware of their rights and responsibilities as citizens. Speaking only their tribal dialects, they are isolated and alone in their own hopeless little world. Este era el campamento del Instituto Lingüístico de Verano, o ILB, en la selva ecuatoriana, hace unos 40 años. Sus miembros pertenecían a confesiones del evangelismo fundamentalista. Llegaron en 1952, poco después de que Texaco descubriera petróleo en territorio Auca. Su misión era traducir la Biblia a todas las lenguas indígenas, pero el contacto con los Aucas les había sido imposible. Raquel Saint, una de las personalidades más carismáticas del ILB, estaba decidida a contactarlos. En 1955, una mujer Auca fue secuestrada por colonos. Dayuma se convertiría en la puerta al mundo de los Aucas. Raquel con ella aprende muchas cosas.
no solamente aprende el idioma, sino aprende el jeroglífico que es un grupo guaraní y se da cuenta cómo funciona el sistema de alianzas y cómo es el sistema de violencia o de paz. Y se da cuenta que entonces esa es la llave para contactar con su grupo. La voz en la radio era Dayuma. Por primera vez, conocimos el verdadero nombre de los mal llamados Aucas. Se había contactado a los Waorani. Con avionetas del ejército y de Texaco, Raquel Saint reclutó a la mayor cantidad de guaraníes posible. Hay una evidente coincidencia que está en todos los documentos, de tres instituciones fundamentales, que es el ejército ecuatoriano, que es Texaco y que es el ILB. ¿Qué hacía el Estado? Al Estado, como siempre, le ha traído sin cuidado a los indígenas sin contacto y le parecía muy bien que le solucionaran un problema sin tener que intervenir para nada. El ILB creó Tigüeno, un poblado guaraní que se convertiría en su primer paso a la civilización. Cientos de guaos llegaron aquí. Los misioneros iniciaron la evangelización, ignorando que muchos guerreros convivían ahora con familias enemigas, en medio de un estilo de vida ajeno para ellos. A pesar de eso, los evangélicos promocionaban el éxito de su tarea pacificadora. You can believe if you want to. They were exhibited on television and as the star attraction at evangelical rallies in many parts of the world. Casi 50 años después, se pueden evaluar los resultados. Tobeta es una pequeña comunidad en el Parque Nacional Yasuní. Dabo es el líder y uno de los guerreros contactados por el ILB. Lejos de allí, Tigüeno es territorio de Babe, civilizado también por los misioneros evangélicos. Aunque viven separados, Dabo y Babe tienen mucho en común. En primer lugar, son primos. Compartieron buena parte de su juventud en la selva. Tanto Dabo como Babe son guerreros respetados y temidos por los guaraní. Pero hay algo más significativo. Ambos poseen lanzas de un grupo no contactado, lanzas taromenani. Esta lanza es distinta a la guaraní y para cualquier guerrero es un tesoro. Las bifurcaciones talladas en su punta la convierten en una compleja obra de arte, mucho más letal que la lanza guaraní. Es difícil creer que aún existan grupos sin contacto. Su lanza es una de las principales evidencias de su existencia. Lo que nunca imaginaron los guerreros y artesanos taromenani es que su arma sería utilizada contra sus mujeres y sus hijos. La historia de cómo esas lanzas llegaron a manos de Dabo y Babe revela su principal punto en común. Ambos participaron en la matanza del grupo taromenani en 2003. Entonces, ¿qué pasó con la pacificación de los guaraní? La evangelización en realidad no resultó, y con la paulatina desintegración de Tigüeno, los guaos volvieron a sus tierras, pero la selva ya había sido ocupada. Kondabi,
Quemaron toda la ropa de primera vez. Toda mi ropa me quemaron. Todo desnudo, todo me sacaron. Todo quemaron en candela. Yo quedé con desnudo. Yo de miedo tapaba con hoja. No dormía nada no dormía. Solo pensaba a mi papá y a mi mamá. No sabía ese idioma guaraní. Ahí me he luchado bastante yo. Ahí pensando, ¿cuántas veces he luchado yo? Olga es quichua. A sus 14 años, Dayuma la entregó a Babe y desde entonces vive como una esclava. Babe la desprecia, pero la mantiene a su lado porque habla quichua, español y guaraní. A través de ella, Babe se ha comunicado siempre con colonos, misioneros o petroleros. Como Tigüino, muchas comunidades guaraní se instalaron en las vías petroleras. El contacto trajo palabras valiosas como compañía, convenio y paro. Los mayores tienen que cobrar gratis. Así han dicho. Y ahora en este mes creo que yo voy a cobrar también. Babe no trabaja, pero recibe un sueldo de Petrobel. Para una petrolera, mantener a los guaraní tranquilos es más rentable que poner en riesgo la producción. Babe descubrió la nueva selva de recolección. Babe va perdiendo su personalidad guaraní y va adoptando una personalidad que él nunca ha entendido. Fíjense, hasta ahora el Estado o la ONAE, sus dirigentes indígenas, jamás han hecho ni el más mínimo esfuerzo por explicarle a un guaraní qué es Ecuador. ¿Con quién va a aprender a ser ciudadano? ¿Con los ladrones de tierras? ¿Con los petroleros que lo tienen como un monigote, que se burlan de él constantemente? ¿Con los militares que en cuanto pueden se llevan a una de sus muchachas? Babe es un producto de, bueno,